El pétalo 3 va frente al pétalo 2. Colocar por delante de las rosas. Necesitamos cinta satinada negra, cinta satinada verde, tijera, encendedor, paliglobo, tecnopor, cinta floral, papel coreano. Toma la cinta negra. Por su lado opaco, dobla la punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Dobla la punta del otro extremo de la cinta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado hacia el centro. Pegar. Separamos 3 pétalos. Con los pétalos restantes, hacer un pliegue en el centro. Aplica silicona en esta parte. Presionar con los dedos para que pegue bien. Toma el paliglobo y el pétalo 1. Introduce el paliglobo en uno de los lados. Aplica silicona en la punta. Desliza. Presiona para que pegue bien. Por el lado satinado, aplica un hilo de silicona. Enrollar. La punta debe quedar hacia arriba. Toma el pétalo 2. Aplica silicona. Colocar donde se cerró el pétalo 1. El pétalo 3 va frente al pétalo 2. El pétalo 4 va en el borde del pétalo 3. El pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. Repite el mismo procedimiento con los siguientes pétalos. Toma el papel delgado. Cortar en 2. Aplica silicona. Colocar en el centro y debajo de la flor, enrollando el paliglobo. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, dobla en 2. Cortar con la forma de una hojita.
Hacer pequeños cortes en su borde. Sellar con el fuego. En total son 7 sépalos. Toma un sépalo, aplica silicona en su parte satinada. Pegar debajo de la flor. Repite el mismo procedimiento con los demás sépalos. Agrega la cinta floral en el paliglobo. Y cubriendo la base de los sépalos. Pasar fuego en las puntas de los sépalos para ondularlos. En total son 3 rosas. Cubrir con goma y con escarcha roja. Haremos la base. Toma una pieza de Tecnopor y envolver con papel. Colocar las 3 rosas. Y las hojas que están sujetas a las brochetas. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Haremos la envoltura. Toma el papel coreano. Cortar el pliego en 4 partes. Toma una pieza. Doblar de esta manera. Colocar y pegar detrás de las rosas. Cortar estas piezas. Enrollar un lado y colocar por detrás del primer papel. Lo mismo hacer en el otro lado. Colocar a los lados la segunda pieza enrollada. Toma una pieza de papel sedita. Y arrugar de esta manera. Colocar por delante de las rosas.
Tomar una pieza de papel coreano. Enrollar y arrugar en su centro. Pegar delante de las rosas. Repetir lo mismo 4 veces más. Forrar la base con el papel coreano. Toma una pieza de papel coreano. Doblar de esta manera. Pegar en la base. Repetir lo mismo 5 veces más. Agregar una cinta negra. Y un lazo rojo. El link del tutorial te lo dejo en la casilla de descripción. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!